¿ok? Y te regreso. Ahí está, ya estoy. A ser anfitrión, listo. Ya eres anfitrión. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto estar de nuevo reunidos acá virtualmente para, bueno, ir cerrando este curso, ir haciendo algunos repasos. Hoy vamos a dedicarnos más que nada al tema de la memoria y las vicisitudes de la memoria, ¿no? La memoria traumática. A ver, ahí está. Fíjense que, bueno, con la capacidad que tienen los poetas, los escritores de captar algunas cuestiones que después a la ciencia le llevó años en descubrir. Bueno, creo que en ese sentido también Freud, que también era un buen escritor, captaba muchas cosas del alma humana que después le era difícil poder demostrar. De hecho, por eso es este curso, ¿no? Un poco para ver los avances de la ciencia y algunas cosas que él percibió y que, bueno, las neurociencias están dando cuenta de ellas. Gabriel García Márquez decía que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda haber vivido. Esto es exactamente así, ya lo van a ir viendo ahora cuando hablemos un poco de memoria. Por otro lado, esperen que se me fue. Miren a ver si puedo sacar, que me tapa mi pantalla las fotitos. Ahí está. Borges, a quien, bueno, ustedes deben conocer, es un escritor argentino, también ha dicho que la identidad consiste en la posesión de ciertos recuerdos que nunca se olvidan. Somos nuestra memoria. Y con un giro más poético decía, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. En su libro Funes el Memorioso, que fue publicado en el periódico La Nación en 1942, cuando el periódico La Nación era un diario prestigioso, ahora, bueno, las acciones las ha comprado un expresidente y es más tendencioso, pero publicó el cuento de Funes el Memorioso. Ireneo Funes era un peón de campo que luego de un accidente en el campo, adquirió la capacidad de recordar todo lo vivido. Es decir, que recordar un día entero le llevaba exactamente un día entero. Fíjense que a mediados del siglo XX ya planteaba que pensar era una abstracción y que para poder recordar es necesario olvidar. Lo que van a ver que más adelante vamos a ver. Rodrigo Oquian Quiroga es un científico argentino que ahora es el director del Centro de Neurociencias en la Universidad de Leicester, en Reino Unido, y publicó un libro que se llama Borges y la memoria, donde él estuvo mucho, leyó toda la bibliografía de Borges y tuvo muchas reuniones con su esposa, su viuda, María Kodama. En el prólogo de este libro, María Kodama dice que el mundo cibernético actual es semejante al de Funes. Está abarrotado de información, pero estamos incapacitados de procesarla.
existe una superpoblación de ideas, imágenes, noticias fragmentadas, incoherentes. Estamos volcados a un mundo virtual que nos enajena y nos aparta de lo esencialmente humano. ¿Y qué es lo esencialmente humano? La reflexión y la distancia con el mundo que nos rodea para poder pensar en serenidad y comprender, aunque sea un mínimo, del universo que nos rodea. Si estamos abarrotados de información, estamos como Funes, dificultados para pensar. A ver qué pasa, que no puedo. Ahí está. Fíjense que en 1861, Broca descubre el área del lenguaje, el que se denomina área de Broca, que está en la parte posterior izquierda del lóbulo frontal. Esperen, paciencia, que no sé por qué se me fue para atrás. No sé qué pasa, que no las puedo. Los comandos, ahí está. A partir de ahí se pensó si la memoria tendría una localización similar en alguna región del cerebro. Fíjense que esta creencia, estábamos hablando de 1861, perduró hasta no hace muchos años, en que se pudo visualizar con técnicas dinámicas el funcionamiento cerebral. No se sabía dónde y cómo se guardaba la memoria, y por qué unas se guardan y otras se olvidan. Ahí está. Un siglo después, se sabe que la memoria se procesa en varias zonas del cerebro y que hay diferentes tipos de memoria que se almacenan en diferentes sistemas neuronales. Tenemos la memoria de corto plazo, que es la memoria de trabajo, o working memory, que es la que estamos usando nosotros ahora. Está todo el tiempo trabajando y recogiendo las memorias antiguas. Y la memoria de corto plazo, que se divide en explícita o declarativa, que puede ser episódica y semántica y es consciente. Y la implícita, que también es llamada procedimental, no consciente, no declarativa. Ahí está. Bueno, Brenda Milner es del Departamento de Psicología de la Universidad de McGill de Montreal, una neuropsicóloga que estudió los efectos de la ablación bilateral del hipocampo y las regiones adyacentes del lóbulo temporal en pacientes con severas epilepsias que el neurocirujano Wilder Penfield operaba. Acá tenemos un paciente paradigmático, HM, que sufría de severas epilepsias. Con este paciente se han descubierto muchas cosas, y es un paciente muy citado en las neurociencias modernas. Era un paciente cuyas crisis de epilepsia eran incompatibles con una calidad de vida medianamente estable. A los 27 años, Wilder Penfield efectúa la ablación de la parte media de ambos lóbulos temporales, parte del hipocampo, giro dentado y la amígdala.
Esto para que vean, en un corte sagital, esta es la parte que le extraen. En un corte transversal, es esta región de acá. Este paciente HM, bueno, murió en el 2018 y ahí se supo que era Henry Mallison. ¿Qué pasó luego de esta cirugía? Bueno, sufrió un devastador déficit de memoria. La memoria de corto plazo estaba intacta. Y también estaba intacta la memoria de largo plazo. Pero, ¿qué pasaba? No podía incorporar esas memorias recientes, las de corto plazo, a memorias de largo plazo. No podía reconocer a alguien que había conocido recientemente, aunque lo viera una y otra vez. Sufrió una severa amnesia anterógrada y una moderada amnesia retrógrada. Su memoria de trabajo procedimental estaba intacta. Su capacidad de formar recuerdos a largo plazo también estaba intacta y podía adquirir nuevas habilidades motoras, aunque no recordaba haberlas adquirido. Estos estudios permitieron ubicar al hipocampo como una estación transitoria de memoria, que dura aproximadamente 20 días. Este proceso puede ser inhibido por niveles muy bajos o muy altos de corticoides. Acá sí ya podemos hacer una asociación con las clases anteriores. Dijimos que cuando una persona estaba estresada, sufría de situaciones traumáticas reiteradas, los corticoides estaban muy altos. Entonces, ¿qué pasa si los corticoides están muy altos? Se inhibe el proceso de memoria, estamos diciendo, ¿no? Por eso las personas que están pasando por situaciones de estrés, ustedes vieron, bueno, también nos pasa a nosotros, que uno no puede fijar la memoria de las cosas que va, de las experiencias. El hipocampo queda fijado a la situación traumática, no permitiendo la incorporación de nuevas trazas de memoria. Un científico argentino decía que voy a aprovechar que soy anfitriona y a silenciarlos a todos porque se escucha algunos ruidos. Bueno, el hipocampo queda fijado a la situación traumática, no permitiendo la incorporación de nuevas trazas de memoria. Bueno, les decía que este científico argentino daba un ejemplo bastante gráfico de que si uno hace una rica ensalada, muy condimentada, y en el mismo bol, en la misma fuente de la ensalada, cuando se termina esa ensalada, en lugar de limpiarla, lavarla, hace otra ensalada, la nueva ensalada va a tener el gusto de la anterior. Y esto es lo que pasa un poco con las situaciones traumáticas. No permiten que el hipocampo se libere de las trazas, de los recuerdos, de la memoria traumática, y las nuevas memorias van a tener la coloratura del trauma. Fíjense que esto es muy interesante para nosotros psicoanalistas, ¿no? Esto, no sé si recuerdan la película que acá en Argentina se llamó Memento, en otros países se llamó Amnesia. Digamos, nos valemos de esta película para que tengan un poco más gráfico esto que estábamos diciendo, de que le pasaba a este paciente HM. Leonard, que es el personaje de la película, sufre una amnesia anterógrada luego de un hecho delictivo, donde violan y matan a su mujer y él recibe un golpe muy fuerte en el cerebro.
tiene una afección del lóbulo temporal, que es esto que decíamos del hipocampo, ¿no? Que permitió descubrir que el hipocampo es una estación transitoria de memoria. Si el hipocampo está dañado, esas memorias no se pueden transferir a corteza. Entonces, ¿qué pasa? Es incapaz de almacenar nuevos recuerdos. ¿Qué hacía este personaje? Para vengar la muerte de su mujer, crea un sistema que le permite recordar. Usa fotos, escrituras, tatuajes, etc. No sé si se acuerdan, ¿no? Pero él no recordaba, entonces cada cosa que va descubriendo tenía que, de alguna manera, ya que no las podía fijar en la memoria de largo plazo, no la podía pasar a corteza, la tenía que tener siempre presente. Y entonces creaba ese sistema. Este concepto se puede relacionar con el concepto de compulsión a la repetición, ¿no? Con la memoria traumática que siempre se repite. Entonces podríamos preguntarnos si repetimos para elaborar situaciones traumáticas o para intentar desembarazarnos de la memoria traumática y liberar al hipocampo de las viejas trazas de memoria que le impiden incorporar memorias nuevas o que deja las memorias nuevas con la coloratura, con los vestigios de la memoria traumática. ¿No podría ser este un mecanismo de defensa, entonces casi pulsional, podríamos decir, pero también ineficaz, como tantos otros mecanismos de defensa? Bueno, contrariamente a lo que se creía en la mitad del siglo XX, el cerebro no tiene la capacidad de almacenar todo lo que se experiencia. Antes creíamos que había un baúl de la memoria donde todo estaba guardado. No, no es así. Hay cosas que se guardan y cosas que no, porque el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento de memoria. Si fuera infinita, si pudiéramos guardar en el cerebro toda la experiencia, nos pasaría como a Funes. No podríamos pensar, estaríamos abarrotados de información. Entonces el cerebro tiene que seleccionar qué guarda y qué no. Por lo tanto, la mayoría de los mecanismos cerebrales están hechos para olvidar, no para recordar, contrariamente a lo que uno se le ocurriría, ¿no es cierto? Solo se guardan las memorias que fueron significativas y que se dieron dentro de una situación emocional determinada. Se almacena lo traumático, el miedo. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque esto ha tenido una ganancia evolutiva. Si aquello que fue traumático yo me lo acuerdo, no lo voy a volver a hacer. O sea, el miedo, si comí una sustancia venenosa, tengo que saber que esa sustancia es venenosa, estamos hablando del hombre primitivo, y entonces me tengo que acordar. Pero si bien el miedo sirve para preservarnos, también nos complica la existencia. La corteza cerebral es el depositario permanente de la memoria, ¿no? De aquellas memorias que sí vamos a querer guardar. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a evocación. La memoria vuelve a ser lábil en el momento de la evocación. Esto es muy importante. Vuelve a ser lábil, ¿qué quiere decir? Que puede ir a disminuirse o extinguirse, por un lado, o reformatearse y reconsolidarse. Fíjense que esto es muy importante para nosotros como psicoanalistas, porque en las sesiones lo que hacemos o lo que el paciente hace es recordar. Ese es un momento precioso para ir disminuyendo las memorias traumáticas y que puedan ir extinguiéndose. Esto lo sabemos un poco empíricamente nosotros.
o que se reconsoliden. Entonces, ojo con esto porque se pueden retraumatizar. Entonces, cada vez que se evoca y no hay refuerzo, esto va llevando a la extinción. Es más fácil disminuir una memoria cuando se forma, porque ahí se le da el tono emotivo. Si se logra disminuir el afecto en transferencia, esto va llevando de a poco a la extinción de la memoria traumática, ¿no? Que son lo que nosotros queremos. La memoria originaria permanece oculta y a veces no se sabe por qué puede volver a recuperarse espontáneamente, puede haber una recuperación espontánea. Bueno, esto para ir terminando con mi parte, después le paso a Susana. Eric Kandel, que es quien ya les mandé algunos trabajos de él y que es un neurocientífico que aconseja a los neurocientíficos el acercarse al psicoanálisis, porque es la teoría más completa de la mente. Él dice, que está vivo, que en los últimos años el cerebro pasó a ser el centro de atención de las neurociencias. Y así como el siglo XX fue el siglo de los genes, el siglo XXI será el siglo de la mente. De hecho, lo está haciendo. Bueno, dejamos las preguntas para el final y ahora voy a tratar de pasar que sea anfitrión Susana. A ver. Bueno, creo que lo logré. Ahí está, Okay. Susana. Vino bien el ensayito. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un comentario general. Yo voy a volver sobre algunos conceptos que ya citó Tere, para profundizar más en el mecanismo neurobiológico del proceso, no para que ustedes tengan una erudición muy profunda, porque son procesos sumamente complejos y transmitirlos, mucho menos en una clase, sería repetir la historia de Funes, abarrotarlos de información, pero para que tengan una idea genérica, muy abuelo de pájaro, de la complejidad de este sistema y lo que implica la complejidad de este sistema. Yo quiero partir de una pregunta que por ahí parece obvia, pero lejos de serla, porque lo que de alguna manera nos estamos formulando acá es: ¿qué es el recuerdo? ¿Dónde está albergado el recuerdo? ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia de esto es porque nosotros vivimos bajo creencias, mitos, estructurados por nuestra misma formación analítica. Cuando nosotros pensábamos en algún momento de que analizar, en parte tomando palabras de Freud, era cegar huellas mnémicas, cegar los recuerdos de la infancia, llenar esos recuerdos que estaban ausentes, superando la famosa amnesia infantil, se generaba una idea de que había un recuerdo intacto, guardado, y que nosotros teníamos que, mediante un proceso particular, hacer como una extracción de ese recuerdo, formularlo en términos conscientes, y que el efecto
de esta rememoración, de esta volver a encontrar con ese recuerdo perdido, en alguna manera era nuestro proceso de análisis. Tal es la importancia que Freud le atribuye al tema de la memoria, que dice muy tempranamente que cualquier teoría psicológica extendible tiene que brindar una explicación de la memoria. ¿Dónde se encuentra esta memoria? Voy a hacer un pantallazo de algo que ya explicó Tere, lo voy a señalar un poco más específicamente. Nosotros tenemos la zona anterior del cerebro, la corteza prefrontal, que es ahí donde se encuentra la llamada memoria de trabajo, la working memory, que es la que filtra, compara, elige la novedad y dura muy pocos segundos. Este es una especie de gerente que está en la puerta de entrada, que decide qué es lo que va a incorporarse a la memoria y qué no. Es decir, lo que ya conocemos, lo que ya repetimos, lo que ya sabemos porque lo hemos escuchado muchas veces, esto es dejado de lado y en general el fenómeno de la atención, que es otro fenómeno sumamente importante para ser entendido también, un concepto sobre el que trabaja mucho Freud, pero también es un concepto sobre el que trabaja mucho la neurofisiología. La atención es el que elige ese elemento discordante, disidente, lo que no estaba en el complejo percibido anterior y es nuevo. Esto es lo poco que se va a ir incorporando y de la corteza prefrontal, gran parte de las memorias circunstanciales que tenemos se van a eliminar rápidamente, durará segundos o minutos. Es como ustedes ven el camarero que recibe nuestro pedido en un restaurante, les pregunta que van a comer esto, aquello, que van a tomar, eso él lo guarda unos minutos, una vez que entregó el plato, ya esa memoria desaparece. Imagínense si un camarero de un restaurante recordase todos los pedidos de comida, bebidas y demás que le hacen todos los clientes a lo largo de un cierto tiempo. Sería un cerebro que solamente estaría destinado a recordar esas cosas. Esta memoria sigue su trayecto y va al hipocampo que después va a tener conexiones con la amígdala, con la corteza entorrinal, que es el segundo estadio. El tercer estadio es con fibras que van y que vienen del hipocampo a las distintas cortezas, corteza somatosensorial, corteza motora, corteza visual, corteza auditiva. Ahí se irán almacenando estas memorias que estuvieron en el hipocampo, que fueron guardadas, como decía Teresa, por alrededor de 20, 21 días, y estas adquirirán su lugar definitivo de almacenaje en estas cortezas. Fíjense, interesante, el recuerdo ingresa, es decir, la memoria ingresa de una manera conjunta a una determinada zona del cerebro. Se selecciona ahí, en la corteza prefrontal. Llega al hipocampo, se procesa ahí, pero después, cada elemento de lo que llega al hipocampo se desglosa. Uno irá a lo visual, irá a la memoria visual. Lo sensitivo a las memorias, a las cortezas sensoriales. Lo motor a las cortezas motoras. Lo auditivo a la corteza auditiva. Es decir, que el recuerdo no irá in toto a ser guardado en un determinado lugar, sino que se desglosa en sus elementos e irá pasando a cada una de estas cortezas y cada fragmento de esa memoria irá a un lugar distinto de almacenaje. Es decir, que es como si nosotros desglosáramos lo que vamos a guardar de una determinada habitación y diremos, los libros irán a tal parte, lo uso cotidianamente a tal otra, los muebles a tal otra, es decir, se almacenan en distintos lugares, es decir, que el recuerdo no se almacena en un único, no hay un recuerdo global, total, que se almacena en un determinado lugar, sino que cada uno de los elementos de este
de este almacenaje se irá depositando en cada corteza respectiva. Lo mismo sucede con la memoria de registros corporales. Los registros corporales, se recuerdan ustedes que nosotros hablábamos que había una zona del cerebro, especialmente la ínsula anterior, que registraba los estados corporales, las emociones o los afectos. Estos serán guardados también en algunas zonas del cerebro, como la amígdala, el cerebelo, el cuerpo estriado. Entonces tenemos que después, para recordar de esas zonas de almacenamiento, irán a ser evocados y estos por esas vías constitutivas volverán a hacerse conscientes. A su vez, entre este almacenamiento de elementos sensoriales de cada una de las cortezas que decíamos, se va a sumar y se va a unir a esta memoria de registros corporales. Es decir, que nuestro recuerdo va a estar vinculado tanto lo que se registra en las cortezas sensoriales como los registros también de los estados corporales. ¿Qué implica todo esto? Tenemos entonces una plasticidad, es decir, acá cómo se va a ir procesando esta memoria. Hay una plasticidad que es la que se modifica en cada neurona que es atravesada por este recuerdo, para lo cual hay que sintetizar proteínas. Esta es la memoria de corto plazo. Para consolidarlos ya tenemos expresión de génesis y síntesis de nuevas proteínas. Esta es la memoria de largo plazo, esta es la memoria que tendrá una duración extraordinaria. Y también depende de la generación de nuevas neuronas y del aumento del número de astrocitos, que son células nerviosas que rodean a las neuronas, porque estas le van a aportar aumento del consumo de glucosa y de oxígeno. Esto es lo que, por ejemplo, nosotros restringimos para que ustedes, más de alguno se debe haber hecho o debe haber visto una tomografía por emisión de positrones y el SPECT, que son métodos de estudio de escaneo de la actividad cerebral. Lo que se mide muchas veces es justamente este aumento de aporte de glucosa. Por eso se pudo ver perfectamente cómo era la evolución o cómo era la demarcación, el proceso por el cual tenía que atravesar el cerebro para sintetizar todas estas proteínas y para generar los recuerdos. Para que ustedes tengan una idea, fíjense, esto es el diagrama que uno podría hacer de, perdón. Este es el diagrama que nosotros podríamos hacer de un trazado cerebral, por ejemplo, con neuronas. La información llega a una de las neuronas. El número de neuronas son aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Llega la información a una neurona. Esta neurona se conecta a través de una sinapsis con otra neurona, que se conecta a su vez con otra neurona, que se conecta a su vez con otra sinapsis. Y fíjense qué cosa asombrosa. A cada punto de contacto entre neuronas, cada neurona recibe entre 10.000 sinapsis, es decir, que son 1.000 billones de puntos de contacto. Es decir, que la cantidad de sinapsis que se generan según cada experiencia varía, pero pueden ser miles y miles de puntos de contacto que se generan en cada una de las experiencias que nosotros vivimos. Es decir, que nosotros, esta idea de que entra una información al cerebro y hay un solo camino ¿Se dejó de escuchar? camino del recuerdo nos ofrece múltiples vías.
Y esto es lo que nosotros tenemos que aprovechar en nuestra labor analítica. Ahora iré viendo. Fíjense, esto simplemente para que tengan una somera idea de este de cuando una determinada información llega a una neurona, esa neurona acumula en su botón terminal de sinapsis, en la presinapsis, cerebro hay dos neurotransmisores, hay muchísimos, sería una simplificación burda, pero digamos, en términos generales, hay uno que prende y otro que apaga, es decir, que nuestra neurotransmisión elegirá una vía para apagar, que es el potencial inhibidor postsináptico, y otra vía para prenderlo, que es el potencial excitador postsináptico. No agregué yo acá otra, quería que vieran, bueno, hay un particular receptor, que es uno de los receptores a glutamato, que es un receptor que es el que se encarga fundamentalmente de almacenar la memoria. Y es el que va a guardar el receptor metravotrópico del glutamato, el NMDA, es el que va a guardar la memoria. Fíjense que esto es un proceso complejo. No es simplemente quién guarda o quién no, es decir, qué es lo que se guarda, sino también se determina qué es lo que no se guarda. Fíjense que acá, en este esquema, hay un sector del cerebro que genera lo que no se va a guardar, en tanto que hay otro sector que genera lo que sí se va a guardar, donde hay una selección activa de lo que se guarda y de lo que no se guarda. Esto sería visto en general como hay toda una conexión de elementos dentro de los cuales uno va, los potenciales postsinápticos excitatorios son los que van a hacer circular el recuerdo, y los inhibitorios son los que van a ir cerrándole el camino a esos recuerdos traumáticos que no podrán de alguna manera adquirir el vehículo de la expresión. Freud decía con respecto a esto, y fíjense cómo esta arquitectura neuronal que hoy podemos describir desde las neurociencias está validada por este mismo acerto que Freud decía en el proyecto muy tempranamente, que la memoria está constituida por las facilitaciones existentes entre las memorias, entre las neuronas, o como señala después con mayor precisión, por los distingos dentro de las facilitaciones entre memorias. Como decía Tere, y nosotros repetimos muchas veces, el carácter inmutable de los recuerdos almacenados en un conservador museo de la memoria es, al día de hoy, un concepto casi olvidado. Cada nueva percepción puede aportar sus diferencias. Cada evocación, revestida de una emocionalidad particular, permite su reelaboración y la reconstrucción de un recuerdo en cierto sentido diferente. Nuestra autobiografía, que nosotros creemos que tenemos una única autobiografía políticamente correcta, que es la que ofrecemos cuando le contamos a nuestra analista quiénes somos, quiénes no somos, o a nuestros amigos, a nuestras familias, no es única, va mutando al calor de nuevas y transformadas huellas mnémicas. Es que no existe un tal recuerdo alojado en un arcón del cerebro. Cada elemento concreto que lo compone, visual, auditivo, motor o lingüístico, tiene su lugar propio de guardado en la corteza pertinente, y su unidad se conserva solo en las vías que asocian los fragmentos. Estas neuronas que vimos asociando unas con otras son las que asocian lo que está en la corteza visual con lo que está en la corteza parietal, con lo que está en la corteza occipital, con lo que está en la corteza temporal, y el recuerdo no está en ningún lugar, solo en sus asociaciones. Es decir, que en un principio, cuando poníamos el famoso buscando a Wall-E, ¿dónde está Wall-E?,
¿Dónde está el recuerdo? El recuerdo no está en ninguna parte, sino solo en sus conexiones. Y volvemos, fíjense qué carácter genial tenía nuestro fundamental maestro en el psicoanálisis, que fue Freud, que esto lo dijo en 1890, oponiéndose, como les decía, les contaba yo a ustedes en la primera clase, en esa hipótesis en contra de las afasias, él decía, no puede haber una localización única de la memoria, debe estar albergada en las conexiones. Y esto, el día de hoy, la neurociencia lo demuestra de forma cabal. La memoria no está en un lugar, está en sus asociaciones. El verdadero guardado es un guardado disperso, que solamente contiene una entidad nucleante en las vías que lo comunican. ¿Cómo se constituye esta huella? Fíjense, nosotros en una determinada situación estamos recibiendo estímulos visuales, auditivos, ¿no? De temperaturas, anestésicos, de sensación de compañía, de algo que nos apetece comer, de algo que nos apetece tomar. Acá faltaría en la otra, está las 2 copitas de champán que vamos a tomarnos también, en un ámbito cálido. Esta huella, que como veremos a continuación, entrará como percepción a nuestro cerebro, y esto es lo que iremos almacenando. Fíjense qué interesante este tema, ¿no? Yo no quise abrir todo un campo al margen, es decir, ya desde muy tempranamente, esta idea de percepción y memoria que se excluyen para un mismo sistema. Decía Breuer que la memoria y la percepción tenían que estar en 2 lugares distintos. La percepción tenía que ser un lugar donde después de cada nueva percepción, a nuestro ojo se le borra lo que estamos viendo ahora para seguir viendo lo que vemos a continuación. Pero debe haber un lugar que se guarda. Él decía que el ojo de la cámara fotográfica tiene que estar distinguido, diferenciado del otro lugar donde la placa fotográfica almacena la memoria. Pero la lente tiene que quedar limpia. Esta es la percepción. Ahora, la percepción, y esto es para otro capítulo de este complejo tema, tampoco la percepción es lo que queremos que es. Nosotros queremos que miramos, y como si nosotros mirásemos de manera objetiva, fuésemos una cámara filmadora, nosotros veríamos algo y guardaríamos ese algo tal cual lo vemos en un lugar del cerebro. Tampoco esto es cierto. Lo que vemos es el que ve no es nuestro ojo, sino nuestro cerebro, y nuestro cerebro, con todas las imágenes que en un mismo instante se perciben en el ojo, como 30 imágenes diferentes, el cerebro edita una sola imagen y presente esa imagen como la que nosotros vamos a recordar de lo que vimos, pero es una imagen editada. Vemos muchísimas cosas, pero una sola imagen, que es la que sintetiza el cerebro, es la que vamos a ver. Estas huellas que provienen de la percepción se van a almacenar como memoria, y esto es lo que nosotros llamamos plasticidad. Cada nueva percepción modifica la estructura del cerebro. La plasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de modificar la eficacia con la que se transmite información. Por lo tanto, la plasticidad no es solo un concepto, es una realidad biológica, de la cual surge ni más ni menos que la noción de unicidad del sujeto. Un sujeto es el que se va transformando minuto a minuto. Es decir, que nosotros no somos como el famoso acerto de la filosofía, que no nos bañamos nunca en el mismo río. Nosotros no somos nunca, en cada instante de nuestra vida, el mismo sujeto que fuimos en el momento anterior. La propiedad de registrar de forma duradera esta información es la plasticidad,
Y es la información que proviene del entorno y que permite que las experiencias vividas por cada individuo dejen una huella duradera de circuitos neuronales. Entonces tenemos un circuito que va desde la percepción de lo que proviene tanto del mundo externo como del mundo interno, que la intensidad de esta percepción modula la transferencia de asociaciones y de información entre neuronas, estas dejan huellas, que a su vez generan una respuesta motora que también se vuelve a percibir, y huellas que dejan memoria, que se evidencia, tanto como recuerdo como aprendizaje. Este aprendizaje es un aprendizaje en el recuerdo, en lo que nosotros podemos decir que es la construcción semántica teórica de nuestra vida, nuestra historia autobiográfica, nuestra memoria autobiográfica, y el aprendizaje motor que queda sustanciado en la memoria procedimental no consciente. ¿Qué es el inconsciente? Diríamos con Freud, perdón. Ese estado son un conjunto de representaciones no accesibles a la conciencia de forma inmediata, sino a través de nuestros actos fallidos, sueños, lapsos, olvidos u otras formaciones del inconsciente. Conocido en su naturaleza como es lo real del mundo exterior. Y nos es dado por los datos de la conciencia como lo es el mundo exterior. Es decir, todas estas asociaciones múltiples entre distintos elementos de lo que vamos almacenando es esta trama infinita de asociaciones que vamos generando y que es nuestra memoria, consciente e inconsciente. Hay un fenómeno que es muy interesante entender, que es que las memorias se adquieren bajo la influencia, como explicaba Tere, desde los corticoides, pero también bajo la influencia de cualquier tono cerebral, sea este dopaminérgico, noradrenérgico, beta-endorfínico, serotonérgico, etc., o humoral, bajo determinado estado, de determinadas hormonas, que es el estado somático o emocional. Esto es lo que se llama inducción de estado. Es decir, cada memoria, en el esquemita anterior, cuando yo les ponía la ligazón entre los elementos provenientes del mundo interno y los elementos provenientes del mundo externo, es decir, el mundo interno, que son este tono cerebral reflejado en nuestro, es decir, el tono corporal reflejado en nuestro cerebro, es en la inducción de estado en la forma en cómo se va a almacenar esta memoria. Es decir, que si esta emoción fue tristeza, esa tristeza va a estar contenida en la evocación de esas circunstancias. Supongamos que hay una tristeza por esta soledad, y que una representación actual, como pensar que me siento un pavo, nos remonta a esta percepción, a este recuerdo de aquella vieja Navidad que pasamos solos, sin compañía alguna, y que esta sensación nos dio un elemento de tristeza. Y hoy, en nuestra posición analítica, tenemos que diferenciar este conflicto entre este presente y este pasado, y que esto es lo que nos va a permitir, con esa adecuada inducción de estado, es decir, repitiendo ese mismo tono emocional, hoy voy a poder evocar esa memoria y entender qué pasó en esa circunstancia que me llevó a ese estado de tristeza, y tal vez a través de esta conjunción entre pasado y presente nosotros podremos lograr una elaboración adecuada. Es decir, que las memorias se evocan mejor cuando el tono neurohumoral y humoral vigente en el momento de su adquisición se repite. Si yo logro repetir y lograr en la situación transferencial esa misma emoción que sentí en aquel momento, en esa Navidad del 1998, que estaba muy triste y solo, probablemente yo tenga la chance de poder reconstruir ese recuerdo. Entonces tenemos acá una nueva formulación del viejo trabajo de Freud, en el cual hemos planteado desde esta perspectiva recuerdo, repetición y remodelación. En el proceso de evocación,
cuando evocamos ese recuerdo que nos quedó almacenado, ese recuerdo triste de esa Navidad solitaria, en el proceso de evocación se utilizan las mismas proteínas que se usan para conformar el recuerdo. Es decir, le decía, el momento de evocación es un momento lábil. ¿Por qué? Porque el recuerdo queda vulnerado. En ese momento, esa evocación transforma el contenido del recuerdo. Yo evoco esa Navidad, pero al evocarla al calor de la situación actual, algo de esa situación se modificará. Con lo cual, el almacenamiento de ese recuerdo no lo volverá a ver nunca tal cual fue visto en el momento en que se vivió, sino que ya contiene una nueva marca, que es la marca del presente. La rememoración en transferencia, por lo tanto, que con una adecuada inducción de estado, constituye una extraordinaria oportunidad clínica para su transformación y reelaboración. Bueno, hasta aquí nuestra... te paso entonces, Tere, a ver si te puedo pasar ahí, a ser hospedador y como hospedadora. No, no ¿sí? me pases, no me pases, pasale a Maripaz, me parece mejor. Ah, espera, Como quiera. no. Ahí No sé, sé. no sé, porque igual no vamos Bueno, a subir más. igual vamos a hacerlo, vamos a salir de la, Pantalla, Sí, nada más eso. claro. de la pantalla. Bueno, E invitar a todo mundo a ver qué les ha provocado esta exposición tan interesante, ¿no? a ver, lo que no lo puedo cerrar. Ahí. Escape nada más. ¿Será? Donde dice fin de pantalla completa. Ahí, Ahí está. fin de compartir pantalla. Ahí está. Muy bien, pues. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo quedé fascinada con la presentación. Qué interesante, qué cercano al proyecto de Freud, a la interpretación de los sueños, ¿no? Capítulo 7, pero como ahora, digamos, con sus diferencias, pero también con estos nuevos recursos que tenemos, ¿no? Para comprender el funcionamiento mental, a mí me ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, en lo que se animan los demás a preguntar, a mí me gustaría, a mí me hizo cuestionarme este asunto de la rememoración y la resignificación, es decir, cuáles sería como, porque me va pareciendo que cuando se dice que al evocar nuevamente o al recordar en una situación emocional que tiene que ver con la transferencia, digamos, aquello traumático, hay una posibilidad de resignificación, ¿no? No solo es, o sea, que se venga, digamos, ese recuerdo se transforma al evocarlo en esta circunstancia, ¿no? Y toda la oportunidad que brinda el método analítico en ese sentido, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. Claro, porque una de las cosas que me parece que es muy importante incorporar es que el recuerdo, cada vez que recordamos, nos alejamos cada vez más del recuerdo originario, de la huella mnémica. Digamos, esto que decía Susana, de que antes se creía que uno tenía que ir al recuerdo originario, ese recuerdo está perdido en la cantidad de asociaciones por las que ese recuerdo va pasando, de evocaciones. Uno cree que es el mismo recuerdo, pero no es el mismo, se le incorpora algo nuevo. Y eso es lo que nos valemos en el psicoanálisis, de eso nuevo que le incorporamos al recuerdo. Por eso en esto que vos decías, Maripaz, y en lo que traía Susana, de recuerdo, repetición y elaboración de Freud, uno podría agregarle y remodelación del recuerdo. O sea, recuerdo, repetición, elaboración y remodelación del recuerdo.
Y me parece que eso sería como la síntesis de lo que hacemos en psicoanálisis y todo lo que las neurociencias nos aportan para poder ayudarnos a comprender este proceso. Sí, sí. Ahí veo una mano levantada, María No, no, Paz. ya está. Caro y Pati Ochoa. Mm. Ujú. ¿Quieres empezar, Caro? Ujú. Bueno, pues yo solamente agradecerles. Yo estudié una maestría en neurociencias y cuando entré más de lleno a psicoanálisis pensé que iba a tener que elegir y al escucharlas pues, me emociona mucho y me dan ganas de seguir pues investigando y sabiendo más como de este punto donde se puede unir el psicoanálisis y las neurociencias. Cada presentación y cada volver a escuchar todos estos términos neurocientíficos y ahora relacionados con el psicoanálisis, estaba súper emocionada escuchándolas. Muchas gracias. Bueno, me parece importante esto que traes, Carolina, porque hay distintos enfoques de neurociencias y psicoanálisis. Está el enfoque cognitivo-conductual, que en realidad se aleja del sujeto y se acerca más a las neurociencias. O sea, no se hace esta síntesis que hacemos nosotras y otra gente, porque trajimos autores como Kandel, Medina, Albano, de acá de Argentina, que hacen digamos, esta síntesis o esta intersección entre neurociencias y psicoanálisis, pero la orientación cognitivo-conductual, que tal vez no sé si este tipo de maestría hiciste vos, Carolina, que dijiste que te tenías que alejar del psicoanálisis, lleva a eso, a pensar que son cosas como que no se pueden asimilar una con la otra, como que se disocian. Y bueno, nuestro enfoque es diferente, ¿no? Es justamente tratar de hacer una intersección entre los aportes de las neurociencias para comprender los aportes de Freud, darles una apoyatura neurocientífica, pero también ver en qué cosas Freud pudo estar equivocado, ¿no? Que algunas fuimos nombrando. Bueno, ¿yo? Y adelante, adelante. Gracias. Pues muchas gracias, doctoras. La verdad es que muy interesantes ambas ponencias de todos los módulos. En psicología sí tuvimos nosotros, bueno, tuve la suerte de tener una maestra de neuro que fue muy, muy puntual, entonces muchas cosas fue una refrescada. Pero pensaba yo en el ámbito psicoanalítico, la parte de varios artículos se me venían a la mente de Freud, recordar, repetir, relaurar, ¿no? Por ejemplo, también el término de compulsión a la repetición y la historización, ¿no? Como que me queda muy claro que hacer consciente lo inconsciente es insuficiente, ya como lo han mencionado, pero entonces es hacer pasado, ese pasado, que esa memoria ya no siga pujando, ¿no? Que esa memoria pueda de alguna manera dejar libre la emoción y la emotividad para que pueda de alguna manera canalizarse a lo nuevo. Me acordé de la película de Intensamente, ¿no? En donde al final de la película se hacen nuevas islas y que la protagonista logra como tener un escape a no quedarse clavada con su antigua ciudad, sus antiguas cosas, todo su trauma de chiquita, ¿no? Y pasar a lo nuevo. Muchas gracias. Mira, cuando vos decías esto, Patricia, yo me acordaba, nosotras en una presentación anterior traíamos como ejemplo una viñeta clínica muy sencilla en donde un paciente recordaba un momento de su vida. Lo cuenta en un momento del análisis y en un segundo momento del análisis. El primer relato es, el paciente dice, había ido con mi papá a un estadio de fútbol, estaba con él a la mano,
Y de pronto me quedé solo y me sentí muy angustiado y siempre pensé y siempre asocié ese recuerdo, que me viene muy raramente a la memoria, dice, porque asocié ese recuerdo a esa actitud de mi papá de siempre estar más conmigo que conmigo. Años después, de trabajo de análisis y demás, me parece que nunca te conté un episodio que tuve con mi papá en un estadio de fútbol. Era una vez que yo había ido con mi papá a ver el equipo del cual eran fanáticos ambos, y yo estaba de la mano con mi papá, de pronto me solté, me vino mucha angustia, pero al cabo de cierto momento volví a sentir la mano de mi papá y me volvió a dar esa seguridad que la presencia de mi papá siempre me da. Era el mismo recuerdo, era la misma situación. La connotación afectiva de una situación y otra es totalmente distinta. Y la resignificación, como planteaba al principio, que se preguntaba por la resignificación, ese mismo episodio que quedó claramente resignificado. Lo que representaba era la seguridad de ese momento cuando el papá le volvió a dar la mano. Y el elemento de rivalidad o de celo con respecto al padre había desaparecido y había primado la sensación de seguridad. Es interesante ver cómo un mismo recuerdo a través del tiempo resignifica, muta y cambia la configuración interna de la posición subjetiva de esa persona. Podemos suponer que esa persona en ese momento primario del análisis sentía una sensación de que sin protección vivir en la vida. En cambio, en el segundo momento del análisis siente que hay algo que más allá de que creo que ya nos está atendiendo. no en un Ya. determinado Sí, como que está mal la conexión. ¿Hola? No te escuchamos bien, Susana. Estoy en un lugar. ¿Ahora me escuchan? Ya, sí, mejor. ¿Sí? Les decía que ambos momentos del recuerdo ponen de manifiesto distintas posiciones subjetivas de la misma persona que va revisando, como va atravesando a través del análisis distintas configuraciones estructurales, va cambiando su propia configuración estructural y la posición subjetiva muta. Por eso el proceso de plasticidad es tan importante comprenderlo para nosotros, porque nuestra estructura interna nunca es la misma a través de ese procesamiento. Y también esta viñeta que contás, Susana, también me parece que da cuenta de esto que estábamos viendo, de la remodelación del recuerdo, que uno cree que es el mismo recuerdo, pero el recuerdo nunca es el mismo, y pueden aparecer nuevos elementos de otro arcón del cerebro, que es esto que también trae Susana, más la modificación que se hizo por el trabajo de análisis. Entonces me parece que es muy interesante esto que traes. Perdón, y entonces será que ahí es donde puede el recuerdo ser o no ser, pero pensaba yo en las cosas que no tienen un recuerdo, que no tienen un registro, que no hay una representación y que quedó nada más en una emoción y que se puedan colgar, se puedan asociar, se puedan de alguna manera sacar mediante la libre asociación y que por eso es que hay tantas vivencias durante el proceso. Seguro. De cualquier manera, yo creo, Patricia, que es difícil encontrar una emocionalidad desprendida de un elemento específico. En general, la emocionalidad siempre está atada a algún elemento que sea más claro, no para el sujeto es contingente, pero es muy difícil. Es decir, Freud decía algo que a mí siempre me causa gracia, pero lo digo a mi manera, ¿no? No es una reproducción textual de Freud, pero cuando Freud habla en la interpretación de los sueños y habla del miedo a los ladrones, dice, el miedo a los ladrones, en el sueño del miedo a los ladrones son imaginarios, pero el miedo es real. Es decir, en realidad el afecto
está ligado a una representación u otra, la representación a la que queda ligado puede ser una representación imaginaria y la sustitución. Lo que nosotros vamos trabajando son en este proceso de cadenas sustitutivas, como en el dibujito que yo les esquematicé, el recuerdo de aquella Navidad triste vino por la imagen del pavo, es decir, esa es una construcción totalmente arbitraria y digamos, quiso ser una reproducción casi cómica o cartunesca de la cuestión, pero es decir, el recuerdo, la evocación fue a través de la tristeza, fue a través del pavo. Probablemente esa representación es el último eslabón insignificante de una larga cadena de asociaciones a las cuales el afecto se va a ir ligando. Nosotros tendremos que ir trabajando en esa cadena de asociaciones para ver cuál es la remodelación que nos permite un avance estructural y subjetivo de nuestro paciente. Sí, me parece que también lo que traes, Patricia, es que a veces queda el afecto, no la huella mnémica. Y entonces a veces lo vemos en Lacting, ¿no? Y ahí tenemos que valernos de este afecto para tratar de llegar a ese recuerdo que no tiene registro, porque a veces o son muy precoces o está escindido, ¿no? El afecto de la representación. Entonces, eso también, que son esos programas inconscientes que a veces se repiten y que decíamos en las primeras clases que hay que hacer conscientes de dónde vienen para poder modificarlo, porque a veces se montan en situaciones que tocan esos afectos, pero que no tienen que ver con, ¿no?, esa furia desmedida que puede aparecer, no sé, cuando el jefe le dijo algo o tuvo determinada actitud digamos, con el trabajador, y en realidad no es esto actual lo que está desencadenando este afecto, esta furia, esta cosa incontrolable, sino que seguramente se ligó con otra situación, con otro recuerdo, con otros personajes, y a veces nos valemos del afecto para poder llegar a eso que está escindido y disociado. Me parece que un poco, a lo mejor apuntaba a eso tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Acá en el chat, Pedro Hernández Ustanga preguntó, me parece que es una pregunta muy interesante para plantearla, el papel que desempeña la represión con respecto a los mecanismos tipos de memoria, ¿no? Es interesante esto porque la represión parece ser un destino posible del recuerdo. Sin embargo, fíjense qué interesante es esto visto desde esta perspectiva, ¿no? Se escucha un poco mal. ¿Se escucha mal? Sí. Es interesante preguntarse, la pregunta nos remite a un elemento muy importante, ¿qué es la represión? Si nosotros nos preguntamos claramente desde el concepto freudiano de qué es la represión, hay obviamente que hay distintos mecanismos de la represión. Echeverry, en la traducción de Freud al castellano, planteó que desde lo que se podía entender desde el alemán, de lo que Freud planteaba, la represión era el esfuerzo de desalojo y sustitución. A mí me parece muy interesante este análisis que hace Echeverry del término de la represión, porque realmente lo que existe en la represión, o como desaparición del recuerdo, en realidad es un recuerdo instituido por otro. Es decir, pero que en estas asociaciones, como hemos visto muy claramente, no está lejos una cosa de otra. Es decir, en esa sustitución
que el sujeto hace de un determinado elemento del recuerdo por otro, tenemos la clave también de cuál es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer. La reconstrucción del recuerdo que hace un sujeto cuando reprime, en realidad contiene oculto el desciframiento, como la carta robada, contiene el desciframiento de cómo nosotros podemos acceder a ese eslabón del recuerdo que quedó ocultado detrás de aquel que lo representa hoy. La represión no es la desaparición completa, sino el desalojo y la sustitución por algo. Esa sustitución nos da a nosotros la pista de cómo reencontrarnos con ese recuerdo perdido, y justamente al reconstruir nosotros en la transferencia la situación emocional que se despertó en esta emergencia actual, seguramente esos son esos momentos particulares de insight en el análisis, en donde a través de recuperar esta situación emocional que hoy se plantea a full, nosotros podemos ir recuperando esos pequeños eslabones de recuerdo que están en la misma cadena asociativa que la sustitución que hoy lo cubre. Es decir, este desalojo de cierto recuerdo pretendidamente original es el que a través de este recuerdo actual, es el que nos va a reconducir a la reconstrucción. Freud planteó esta idea cuando hablaba de construcciones en psicoanálisis. Me parece que tuvo un acerto también brillante, porque él dijo, en realidad, no sé si nos encontramos con el recuerdo original, cuando habló, no sé si esta reconstrucción que hacemos hoy es exactamente lo que el sujeto vivió, pero como dice el dicho, si no es cierto, es bien encontrado. Es decir, lo representa con absoluta claridad. Es interesante como afirmación tan temprana, ¿no? Porque de alguna manera él colige que detrás de si no es cierto, es bien, tiene este concepto de verdad histórica, que si bien no es la verdad absoluta en el sentido de que es exactamente lo que pasó, contiene el núcleo esencial de lo que pasó, contiene la estructura dramática de lo que pasó, y que esto es lo importante. Muy bien. Recuerden que en una de las primeras clases les decíamos que la mayoría de nuestras acciones se ejecutan de modo inconsciente. Se considera que solo el 5% de nuestras acciones son conscientes. La mayoría son programas que se han constituido incluso en los primeros años de vida, que son respuestas automáticas que nos han servido para superar la adversidad. Pero así como nos han servido para superar la adversidad, nos complican la existencia, porque a veces se asocian con situaciones actuales a esos programas automáticos y confundimos la situación y actuamos como cuando estábamos indefensos ante, no sé, algún hecho de violencia, ya sea de nuestros seres significativos o de nuestros, digamos, cuando éramos más indefensos. Y a veces actuamos de la misma manera cuando tenemos otros elementos para poder resolver las situaciones actuales. Por eso es tan importante, y yo le decía después de hacer consciente lo inconsciente, hay que hacer un trabajo consciente para hacer una nueva remodelación de esas respuestas automáticas, para que se vayan desautomatizando y cambiando por respuestas más adaptadas al fin, a los nuevos fines. Ok. Muy bien, tenemos Esto tiene que ver con lo que te preguntaba Pedro acá, leo en el chat también. Pedro pregunta, ¿podemos decir entonces que la transferencia nos lleva a la posibilidad de reconsolidación y con ello a involucrar la memoria de trabajo? No sé si exactamente la memoria de trabajo, pero sí un trabajo de memoria, diría yo. Y lo pregunto pensando en la hipótesis de Sons, que invita a definir la represión como una dramatización prematura. Exactamente.
es decir, compartimos es lo que estaba diciendo recién Teresa, es decir, esta idea de, por ejemplo, en la viñeta, la primera asociación es automática, es con una situación de sensación de abandono, de pérdida de la estabilidad del niño que está con su papá y que siente que su papá mira a otro sino a él. En el segundo recuerdo que representa la misma situación, esta automatización prematura, que fue la sensación de inermidad frente al mundo, esta sensación de desamparo y que el protector no lo protege, en realidad es desplazado a una posición donde la posición subjetiva es de mayor seguridad y de mayor confianza en los que lo apoyan. Esto es un cambio en la estructura, es decir, la automatización prematura anduvo por el lugar de entender la situación y definir la situación como una situación de abandono frente a la inermidad. Y esto es lo que nosotros vamos cambiando y modificando en el trabajo de análisis. Y diría, dando vuelta un poco la pregunta de Pedro, es que cuando decís involucrar la memoria de trabajo está involucrada, porque es con la que estamos ahora en sesión, permanentemente trabajando. Esa nos lleva, en la utilización de la memoria de trabajo, a la reconsolidación, en todo caso, que va a llevar a modificar las automatizaciones. Un poco para completar lo que estaba diciendo Susana. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Samantha y enseguida a Patti Reyes. Gracias. ¿Se escucha el ruido de fondo? No. Ay, qué bien. Vamos a meter la turbina. Bueno, primero quiero la verdad agradecerles mucho la naturalidad y la cercanía con la que nos transmiten este conocimiento de estas áreas que de repente se plantean como tan distintas. Y recordaba la primera clase donde nos invitaban pues a no caer en esto reduccionista, ¿no? A esta perspectiva de solo esta área y de esta manera vamos a trabajar. Y yo como Carolina, me emocioné en cada seminario y es algo que les agradezco mucho. Y algo que me gustaría como que me aclararan un poco es cómo podemos entonces entender como lo inconsciente desde este enfoque de las neurociencias, porque yo como que lo medio asimilé como estas respuestas automáticas o algo así, como programas automatizados, pues adquiridos cuando, pues cuando ni vela teníamos en el entierro ahí, pues. Entonces, no sé si es nada más así o es mucho más complejo o si me pueden dar unas palabras de aliento para asimilarlo mejor. Gracias. ¿Quieres empezar vos, Susana? Digo, ¿por qué no escuchamos lo que dice Patricia y vemos, porque tenemos que ir cerrando y pienso por ahí que tal vez podamos unificar las respuestas. ¿Qué dices, Patricia? Muy bien. Bueno, pues yo también quisiera comentarles que me ha gustado mucho todos los módulos y me han ayudado mucho a ilustrar gráficamente muchas cosas que repetimos todo, pero que nos sirven para entender cómo trabajar psicoanalíticamente. Y quería comentar que con esta gráfica que nos hace Susana, donde habla de que hay billones, ¿sí? de conexiones, digamos, o sinapsis y todo, cómo se va dando. Esto me llevó mucho a pensar la teoría de lo que plantea André Green con lo de la posición fóbica central, ¿sí? Que donde él habla que al final de cuentas toda esta red asociativa de alguna manera está conectada por mil puntos a los cuales podemos llegar, aunque quizás no al tronco de ese árbol, ¿no? Yo me lo imagino como un árbol, ¿sí? Con muchas ramas, que no podemos llegar al tronco o hasta la raíz de ese árbol, pero que de alguna manera esos caminos nos van llevando a ir estableciendo nuevas conexiones en el trabajo en transferencia, ¿sí? Que sería esto de lo de tratar de hacer esta evocación
a través del trabajo en transferencia, pero también me hizo recordar la teoría de la planche, ¿no? De la precup, donde cuando se da un CUP, ¿sí? Un trancazo, un CUP en el trabajo en transferencia, como esos mismos elementos quizás adquieren una configuración diferente, que sería la configuración subjetiva, que lleva precisamente esta modificación. Entonces, me gusta mucho porque es la explicación, pues, de las neurociencias, de lo que muchas veces leemos en teoría, pero que así tan graficado como ustedes lo han puesto, nos ayuda mucho más a comprender cómo sería el trabajo psicoanalítico, ¿sí? Porque es lo que decían ahorita, ¿no? Al final de cuentas no es lo original, o ese miedo no es el mismo, pero es de lo que hablaba Freud en Construcciones, ¿no? Que al final de cuentas la verdad histórica no importa, pero si al paciente le provoca una situación de convicción, que eso es más que suficiente. Entonces, con todo esto que ustedes van hablando, a mí me gusta mucho, porque la verdad es que pues se me hace muy, pues a lo mejor seré muy optimista si ustedes quieren, pero me da mucha esperanza y de futuro, porque como con el psicoanálisis y el trabajo en transferencia podemos ir modificando, ¿sí? esta configuración subjetiva, y que bueno, eso da muchas esperanzas, porque si no, pues, ¿qué haría uno, verdad? Entonces, me gustó muchísimo y quisiera yo felicitarlas porque me ilustró muchísimo para entender muchas cosas que las veía yo, pero que no me las podía yo aquí como graficar en la cabeza, y ustedes me ayudaron mucho desde la interpretación de los sueños, el capítulo 7, hasta esto que hablo de la posición fóbica o de la precups. Entonces, pues quería yo darles las gracias porque me ha ilustrado mucho sobre estos conceptos tan complejos y profundos, y que son con lo que nosotros trabajamos. Entonces, muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, la verdad que les digo, sinceramente, me encanta el intercambio con ustedes, porque la verdad un intercambio muy ágil y realmente nos permite a nosotros repensar permanentemente esto que estamos trabajando y ver cómo realmente puede ayudar todo esto. Está claro que evidentemente estas representaciones que nos aporta la neurociencia, es decir, que nos aporta un fenómeno tan absolutamente dinámico y plástico, lejos de distanciarnos del psicoanálisis, nos reacerca todos estos fenómenos, como vos describías, Patricia, recién, como de la precup, como los fenómenos de convicción. El fenómeno de convicción en sí mismo es una sensación vívida de que lo que se ha despertado es real, es decir, esa sensación que vos describías de que Freud transmite en Construcciones en psicoanálisis, ¿no? La convicción. ¿Será cierto? El paciente dice que sí. Es decir, tiene la convicción, es esa sensación. Esto es lo que planteábamos de la inducción de estado. Exacto. Es decir, el paciente dice, eso es lo que yo sentí en ese momento. Es decir, el tenor de la sensación, con la coloratura de la sensación, eso es lo que le da la convicción al paciente. Esto, las neurociencias, lejos de alejarnos del psicoanálisis, nos acerca, por eso nos permite, inclusive nos abre una cantidad de recursos que además no nos distancian del psicoanálisis, nos ayudan a acercarnos. Determinadas situaciones por las cuales el paciente, por un motivo o por otro, no puede abordar una determinada situación, el uso de un fármaco, el uso de algún recurso, que no nos aleja del psicoanálisis, nos acerca. Es decir, somos los sujetos los que dividimos muchas veces una posición de otra, porque nos da cierta seguridad plantarnos acá eludiendo el... Pero esta es una posición nuestra que como científicos debemos eludir. Nosotros somos profesionales que necesitamos estar del lado del paciente para ayudarlos a evolucionar y modificar su posición subjetiva. Todo aquello que nos lleve en ese camino, no abandonando nuestro método de trabajo, nos ayuda, no nos distancia, al contrario, nos sigue en la misma huella. Y esto yo creo que todos estos conceptos
validan y dan fortaleza, inclusive algunos se pueden cuestionar, pero no resulta impráctico cuestionarnos, al contrario, resulta una apertura nuestra, de una expresión de esta plasticidad de la que venimos hablando. Bueno, yo también en realidad les quiero agradecer a ustedes porque la verdad que este intercambio nos ha sido muy útil, es muy rico, y retomando un poco las dos últimas participaciones, bueno, o de Samantha, muy, digamos, esto emocional también nos llega a través de, bueno, esto que también es una experiencia emocional que nos retroalimenta. Y lo que decías, Patricia, digamos, es tan así, vos decías del árbol, y yo pensaba en el rizoma, ¿no? De Deleuze, y que cada síntoma podríamos pensar que está sustentado por una raíz rizomática. Por eso, si tiramos de una, no es suficiente, tenemos que seguir con la otra y seguir con la otra. Y digamos, estos cursos, esta interacción con otras disciplinas, y acá también voy a citar a Green, que dice que él no ve ninguna ventaja en no acercarnos a las neurociencias, porque estamos trabajando con el mismo objeto, digamos, con el mismo sujeto, ¿no? Las neurociencias hacen un enfoque, nosotros hacemos otro, pero todo está trabajando a la vez, todo opera a la vez, no podemos disecar al individuo. Entonces, conocer y tratar de asociar algunos conceptos que nos sirven de las neurociencias para comprender algo más de aquello que todavía no comprendemos muy bien, claro que es optimista, como decías, Patricia, creo que es una visión optimista, y que tenemos que hacer este esfuerzo, porque es un esfuerzo. Por eso nosotros hacemos muchos gráficos, para que tratar de que se entienda lo que decimos, porque si abandonamos este camino, se lo dejamos en bandeja a otras posturas. Por eso decía lo cognitivo-conductual, que sí se acercó mucho a las neurociencias, pero se acerca desde la reflexología, desde algo mucho más conductista y efectista, y se olvida del sujeto. Entonces, claro, es importante hacer este esfuerzo para no, porque el futuro del psicoanálisis depende de nosotros, y depende de esta postura que tengamos frente a lo nuevo, a las nuevas disciplinas, no para tratar de hacer una traducción vaciada de contenido, como dijimos varias veces, o una equivalencia, porque si no se pierde la riqueza de ambos campos, sino justamente para que nos permita comprender algo más de aquellos puntos oscuros que tenemos en nuestra teoría psicoanalítica. Y creo que, bueno, que todo el recorrido de este curso apuntó un poco a eso, y que todas las intervenciones y las preguntas y los aportes que ustedes han hecho nos permiten a nosotros también hacer un reformateo y digamos, una comprensión mayor de lo que tratamos también de entender y de poder presentarles en el recorrido de este curso. Así que para mí, para nosotras, ha sido también muy, muy placentero, y nos abre también la cabeza. La verdad que nosotros también les agradezco un montón, y recién cuando hacías tú los comentarios, y María Paz también en un sentido análogo, tenemos un material clínico que es muy interesante para ver cómo la misma configuración estructural se ve tanto desde la escena corporal, desde la escena, desde el
acuerdo o desde la situación actual transferencial. Tal vez en una próxima oportunidad tengamos la posibilidad de por ahí ver un material clínico concreto, vivencialmente concreto, ver cómo esto se expresa, se dramatiza, se explicita en distintos niveles de presentación a nuestra conciencia como analistas. Y si tenemos todos los recursos para verlo, nos enriquecemos en nuestra comprensión. Bueno, les agradezco mucho y a todos. No, al contrario, les agradecemos mucho acá en el chat, hay varios agradecimientos por su participación, por todas las inquietudes que abren, el interés y estos enlaces. Por ahí Gaby Machuca decía sinapsis nuevas que nos están invitando a hacer. Gaby Camarena también agradece, Pedro, y yo creo que ellos a nombre de todos los que estamos participando. Y queda la invitación abierta para que continuemos. Ya nos pondremos en contacto y les avisaremos a todos de la segunda parte, espero. Y bueno, si hay más, que seguro que sí, porque quedan más inquietudes, ¿no? ¿Qué respuestas? A mí estos artículos que no tuve la oportunidad de leerlos, más que así como muy superficialmente, de SORMS y demás, bueno, hay mucho que leer, mucho que seguir aprendiendo y haciendo nuevas sinapsis. Acá piden el segundo módulo y bueno, mil gracias, de verdad, que ha sido una riqueza y bueno, están cordialmente invitados para continuar. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Y gracias, felicidades, sí, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Bye. Gracias.